Hay noches en las que te quedas quieto en la oscuridad. Nadie te hace daño en ese momento. No hay discusiones. No hay mensajes que te dejen el corazón en caída libre. Y aún así, en el pecho queda un vacío que arde en silencio, como un moretón sin forma visible. Intentas respirar hondo, intentas pensar todo va a estar bien, pero los recuerdos regresan, muy suaves, muy menisa, persistentes, como un eco de una habitación vieja que creías saber, cerrado con llave hace mucho tiempo. Quizá tú también te has acostumbrado a parecer que estás bien. Sonríes cuando toca, dices lo correcto, haces todo lo que se supone que debe hacer un adulto, pero por dentro hay heridas que se repiten una y otra vez. Un rechazo de hace años, una vez que te dejaron atrás, una traición a la que aún no le has puesto nombre. Esas cosas no siempre te hacen llorar, solo te cansan, te ponen en guardia, te hacen encogerte y a veces te hacen dejar de creer que tu corazón pueda descansar de verdad. Y por eso estás aquí. Bienvenido a la dimensión oculta, un lugar donde no huimos de la oscuridad, sino que aprendemos a encender una pequeña luz para verla con claridad. No una luz deslumbrante de consuelos rápidos, sino una luz cálida, lenta, profunda, de comprensión. Porque a veces lo que necesitas no es ser más fuerte, sino ser visto, ser escuchado, ser aceptado, incluso cuando todavía te duele. El budismo, de una forma muy extraña, no promete borrar lo que ocurrió. No dice que lo olvidarás solo con unas frases positivas. En cambio, te hace otra pregunta, más suave, pero también más directa. Cuando aparece el dolor, ¿qué estás haciendo con él? ¿Lo abrazas con fuerza, como una prueba para protegerte? ¿Lo empujas lejos como a un enemigo que debe ser eliminado? ¿O lo miras en silencio para entender por qué está ahí y qué parte de ti se aferra a él? En este espacio, caminaremos despacio, como si avanzáramos por un sendero cubierto de niebla. Cada paso es una pregunta, cada pregunta es una puerta. No necesitas creer de inmediato, no necesitas ser bueno desde el principio. Solo hace falta que seas lo bastante honesto, como para admitir, he cargado demasiadas cosas dentro. Y lo bastante valiente como para intentar soltarlas una vez, aunque sea un poco, porque a veces la liberación empieza con un instante muy pequeño, el instante en el que te das cuenta de que no tienes que seguir luchando para siempre. Imagina el dolor como una ola. Si te asustas y pataleas, la ola te hunde aún más, pero si aprendes a flotar, a respirar, a mirar de frente su movimiento, verás que las olas vienen y se van. No, Santu, tú eres quien sabe que hay una ola. Eres el espacio silencioso que lo observa todo. Y lo extraño es que, justo en esa observación, es donde empieza a brotar la paz. Hay personas que pasan toda la vida atadas a cosas que ya no existen. Una frase de hace años sigue siendo como una cuchilla. Una imagen antigua sigue siendo como un fantasma. Un miedo, que aún no ocurre, sigue siendo como una alarma dentro del corazón. El budismo llama a eso apego, el hábito de la mente de conservar al yo herido para sentir que tiene razones. Pero, ¿sabes? Aferrarte al dolor no cambia el pasado. Solo hace que tu presente se vuelva más pequeño. Y llegará un momento en el que te preguntarás, ¿cuánto tiempo más quiero vivir así en la dimensión oculta? No vamos a apresurarnos a arreglarte. Tú no eres algo roto que necesite arreglo. Eres solo un ser humano que ha vivido demasiado y que está intentando sobrevivir como sabe. Por eso, este camino será un camino de compasión. Compasión hacia ti, hacia las partes de ti que tuvieron miedo, que fueron frágiles, que reaccionaron mal, y compasión hacia el mundo, donde todos cargan una historia que no cuentan. Aprenderemos a mirar el dolor sin juzgarlo, para que, poco a poco, deje de controlarte como antes. Si estás escuchando estas líneas, quizá estés cansado. Cansado de aguantar, cansado de tener que demostrar, cansado de que por dentro nunca haya verdadera calma. Entonces, ahora mismo, antes de entrar en los secretos del budismo para liberarte de las heridas, permítete hacer algo simple. Inhala, despacio, exhala, despacio, y dite, ya no necesito correr.
puedo empezar a comprender. Porque cuando comprendes, sueltas, y cuando sueltas, eres libre. Comencemos el viaje hacia la libertad interior. Comprender el origen del sufrimiento es el primer paso hacia la liberación. El primer paso para liberarte de aquello que te hiere es comprender de dónde proviene tu sufrimiento. El Buda enseñó las 4 nobles verdades precisamente para aclarar este punto. La primera verdad, afirma, la vida contiene sufrimiento. Esto no es una condena ni un pesimismo, sino una observación lúcida. Todos atravesamos dolor físico, pérdidas, decepciones, vejez, enfermedad y muerte. Sin embargo, el sufrimiento del que habla el budismo no es solo el dolor inevitable de la existencia, sino también la reacción mental que aumenta ese dolor. Cuando te aferras a cosas que siempre cambian una relación, un cuerpo joven, una circunstancia estable, una imagen de ti mismo que crees ser, sufres por intentar detener el flujo natural de la vida. El budismo enseña que todo es impermanente. Nada dura para siempre, ni siquiera por un instante. Aquello que hoy amas, algún día cambiará o desaparecerá. Aquello que temes también pasará. Pero los seres humanos siempre intentan retener lo efímero, creyendo que así se sentirán a salvo. Y esa ilusión es la raíz de la mayoría de las heridas interiores. Cuando pierdes a un ser querido, no solo sufres por su ausencia, sino también porque te resistes a aceptar que las cosas no podían ser de otra manera. Cuando te decepcionas, el dolor no proviene tanto de la acción de los demás, sino de una expectativa que no fue cumplida. Cuando temes el futuro, el miedo no es por lo que ocurrirá, sino por tu apego a querer controlarlo. Comprender esto exige un cambio profundo de perspectiva, pasar de culpar al mundo a observar la mente. El budismo no dice, no sientas, sino observa lo que sientes. El sufrimiento se disuelve cuando lo observas sin identificarte con él. Si te conviertes en el observador en lugar del personaje herido, algo dentro de ti empieza a liberarse. Como si una llama de conciencia se encendiera en medio de la oscuridad. No necesitas negar tu tristeza, ni eliminar tu miedo. Solo permite que aparezcan sin alimentarlos. El Buda comparó el sufrimiento con una flecha que atraviesa. La primera flecha es el dolor inevitable de la vida perdida. Enfermedad, fracaso, pero la segunda flecha es la que nos disparamos a nosotros mismos al resistirnos. Culpar, o quedarnos reviviendo una y otra vez lo ocurrido. La segunda flecha es el pensamiento que dice, esto no debería pasar, no es justo, no puedo soportarlo. Esa segunda flecha es lo que mantiene la herida palpitando. Cuando empiezas a practicar la atención plena, descubres que puedes ver la flecha sin dispararla una vez más. Empiezas a notar que tus pensamientos intentan aferrarse a una historia. Ellos me hirieron. Yo tenía razón. No merezco sufrir eso. Pero al observar sin juzgar, esa historia se disuelve. Lo único que queda es una sensación física, una energía que sube y baja, un movimiento natural del cuerpo y la mente. Y lo sorprendente es que, cuando no te resistes a esa energía, se transforma. Este proceso no ocurre de inmediato ni es fácil. Exige valentía para mirar hacia adentro. Y entonces, después del momento en que en la introducción empiezas a respirar más lento, después de permitirte no tener que correr más, lo primero que suele aparecer no es una paz inmediata, sino un vacío. Ese vacío puede desconcertarte, porque durante años, tu mente se ha acostumbrado a vivir en el ruido de los pensamientos, de los reproches, de los análisis, de los si tan solo, de los debería haber, de los ¿por qué a mí? Cuando dejas de aferrarte a ese ruido, de pronto te encuentras ante un espacio silencioso. Y justo en ese instante, mucha gente siente miedo. A veces preferimos distraernos, trabajar más, deslizar el dedo en el teléfono, escuchar música muy fuerte, o buscar a otra persona para culpar, para aferrarnos, para discutir, con tal de no quedarnos quietos con lo que realmente está presente por dentro. Porque
Cuando dejamos de resistir, empezamos a escuchar con más claridad. Escuchamos el latido del corazón. Escuchamos la sensación de vacío. Escuchamos el dolor antiguo que sigue ahí, que no se va solo porque lo deseemos. Pero ese vacío no es el enemigo. Es como el cielo cuando las nubes se abren por un momento. Antes creías que el cielo eran las nubes. Creías que tú eras solo las tormentas. Pero cuando las nubes se disipan un poco, recién entonces te das cuenta el cielo siempre ha estado ahí. Amplio, silencioso, intacto, no herido, no amenazado por ninguna tormenta. Los maestros budistas enseñan que una mente capaz de mirar el sufrimiento ya ha puesto el pie en el camino hacia la iluminación. No porque el dolor desaparezca de manera mágica, sino porque dejas de luchar contra él. Dejas de intentar romper el dolor con la razón. Dejas de intentar borrarlo con palabras fuertes. Solo empiezas a hacerlo más difícil. Y, ¿o lo ves? Lo más hermoso verlo tal como es. Y aquí hay un detalle muy sutil. Cada vez que aceptas la realidad tal como es, sin añadir la palabra pero, tu conciencia se abre un poco más. Estoy triste, pero tengo que estar bien. Me duele, pero otros sufren más. Te extraño, pero no puedo ser débil. Ese pero suena razonable, pero es una forma en que la mente rechaza la experiencia real. Convierte la emoción en algo que hay que arreglar. Esconder. Superar rápido. Mientras que el budismo dice, mira de frente. Quédate. Comprende. Aceptar no es resignarse. Aceptar es sabiduría, porque lo que te hace sufrir no es la vida en sí, sino tu relación con la vida. No es lo que ocurrió, sino cómo interpretas lo que ocurrió y cómo lo conviertes en una historia interminable en tu cabeza. Alguien se fue y te duele. Eso es natural, pero lo que te atrapa a veces no es la partida, sino la creencia de que, sin esa persona, nunca estaré en paz. Esa creencia es como una cuerda invisible que te ata al pasado. Hace que mires el presente con ojos de carencia y que mires el futuro con miedo. Cuando comprendes esto profundamente, tocas la primera puerta de la liberación. Te das cuenta de que puedes observar el sufrimiento sin convertirte en él. Ya no eres esclavo del pasado, ni esclavo del futuro, y entonces ocurre algo muy extraño. El dolor deja de desempeñar el papel de enemigo y empieza a aparecer como un maestro. El budismo enseña que incluso el sufrimiento tiene su propósito. Te muestra a qué te estás aferrando. Señala el lugar donde todavía no comprendes profundamente la impermanencia. Por eso, cada vez que algo te duele, en lugar de preguntar, ¿por qué a mí? Puedes preguntar con más suavidad y más hondo, ¿qué estoy intentando retener? Que ahora ya no existe. ¿Qué temo perder? Que en realidad nunca me perteneció. ¿Qué estoy protegiendo en mi ego hasta el punto de tener que sufrir para conservarlo? No te preocupes si la respuesta no llega de inmediato. Con que seas sincero al hacer la pregunta, ya es una grieta en el muro de la ignorancia. Esa grieta no derriba el muro al instante, pero permite que la luz entre poco a poco, poco a poco. La mayor parte del dolor persiste porque no sabemos soltar. La mente humana, dominada por el deseo y el apego, tiende a agarrarse, a aferrarse, incluso a aquello que la hiere. En nombre del amor, de la justicia, del orgullo, revivimos escenas antiguas. Repetimos palabras. Imaginamos lo que debería haber pasado, y cada vez que hacemos eso, regamos la semilla del sufrimiento para que crezca más. Pero el budismo dice que la sanación comienza cuando decidimos dejar de alimentar el círculo vicioso del apego. La liberación no es olvidar ni negar. La liberación es ver con claridad aquello que estamos apretando. A veces es solo una imagen en la mente, una versión de otra persona, una versión del pasado, una versión de nosotros mismos que queremos conservar para sentirnos seguros. Pero la vida siempre fluye, y todo, por hermoso que sea, lleva la naturaleza de la impermanencia. Cuando el Buda habló de la causa del sufrimiento, señaló directamente el deseo. No el deseo en sí, sino el apego. Al deseo, la terquedad de querer que todo sea a nuestra manera. Anhelamos placer y evitamos el dolor. Buscamos aprobación y tememos el rechazo. Queremos ser amados y tememos el abandono.
Queremos controlar y tememos la incertidumbre. Y es precisamente ese miedo a la incertidumbre lo que nos encoge. Cuando alguien se va, no solo perdemos a esa persona, perdemos la sensación de certeza. Cuando algo no sale como queremos, no solo nos decepcionamos, perdemos la ilusión de que podemos dirigir la vida. Pero, ¿sabes qué? La vida no es el enemigo. Solo está funcionando según su propia naturaleza: nacer y morir, venir y partir, cambiar sin cesar. Entonces, ¿cuál es la práctica aquí? No es borrar el dolor, es ver el dolor con tanta claridad que ya no pueda tomar el volante de tu vida. Puedes empezar de forma muy simple, hoy mismo. Cuando el dolor aparezca, intenta hacer 3 cosas. Primero, reconocer: esto es dolor, sin juzgar, sin acusar, sin analizar deprisa. Segundo, permitir. Permito que esta sensación esté aquí un momento, sin añadir pero, sin obligarte a ser fuerte. Tercero, abrirte, pon la mano sobre el pecho. Respira despacio y pregúntate: ¿a qué me estoy aferrando? Esta pregunta no es para culparte, sino para iluminar. Poco a poco, verás un milagro muy cotidiano cuando dejas de repetir la historia en tu cabeza. La emoción empieza a cambiar. No porque la derrotes, sino porque ya no le das combustible. Ahí es cuando tocas una verdad silenciosa: siempre has tenido el poder de sanar, no un poder ruidoso, sino el poder de la comprensión, de la paciencia, de la compasión. Y si estás caminando con nosotros en la dimensión oculta, recuerda, tu iluminación no empieza con un gran salto, empieza con un paso pequeño, una vez que te detienes. Una vez que no añades la palabra pero, una vez que miras de frente el vacío y reconoces ahí mismo, es donde la paz puede brotar. Y cuando ya has entendido el vacío, cuando te has atrevido a quedarte con la realidad sin añadir la palabra, pero empezarás a ver un movimiento muy familiar de la mente. Siempre queremos poseer aquello que consideramos valioso y rechazar aquello que nos incomoda. Entre esos 2 extremos, atracción y rechazo, la mente oscila como un péndulo que nunca se detiene. Quiere retener la alegría y quiere empujar lejos el dolor, pero la vida no funciona según esas órdenes, porque todo lo que conseguimos cambia, y todo lo que tememos, al final aparece de una forma u otra. Por eso, la mente casi nunca descansa. Vive en un estado de tensión constante, como si tuviera que vigilar el mundo entero para asegurarse de que nada la hiera. Pero si miras con cuidado, te darás cuenta de que el apego no está solo en los demás, está en hilos mucho más sutiles. Nos apegamos a las personas, a los objetos, a las ideas, a los roles, a las emociones. Incluso, nos apegamos a nuestro propio dolor. Hay personas que han sufrido demasiado tiempo hasta que el dolor se vuelve parte de su identidad. Y cuando intentan soltar, se asustan, como si estuvieran perdiéndose a sí mismas. ¿Quién seré si ya no me duele así? ¿Quién seré si ya no tengo que defenderme? ¿Quién seré si dejo de contar la historia antigua cada noche? Esa pregunta suena frágil, pero también es muy real. Y aquí, el budismo no te obliga a negar la emoción. Soltar no es apagar el corazón. Soltar es aprender a amar con más lucidez. A amar, sans poussière. Vivir sin depender. Dar sin exigir un precio. Eso no es frialdad. Es un amor que ya no está atado por el miedo. El pensamiento occidental a veces entiende el desapego como indiferencia. Pero en el contexto del budismo, el desapego es una calidez muy profunda, porque ya no usas a otros para llenar una carencia dentro de ti. Amas porque el amor está presente, no porque los necesites para sentirte suficiente. Y entonces, tocas una verdad sencilla, pero que lo cambia todo. Nada nos pertenece. Ni siquiera los momentos más hermosos son más que una visita. El Buda dijo que todo lo que es creado se desvanecerá. Las relaciones cambian, el cuerpo envejece, las emociones oscilan y el tiempo, en silencio, arrastra todo hacia adelante.
Si intentas detener un río, el agua se estanca y se pudre. Si lo dejas fluir, se renueva y sigue su viaje. La vida es igual, pero la mente tiene miedo de eso. La mente teme el vacío que llega después de soltar. Susurra: si no sostengo, me caeré. Si no controlo, me disolveré. Si no me aferro, me quedaré vacío. Y ese mismo miedo nos agota. Imagina que estás sosteniendo una cuerda. En el otro extremo está aquello que quieres retener, pero te arrastra hacia atrás. Te duele la mano, te arde la piel, se tensan los músculos, pero sigues apretando, porque crees que soltar es perder algo valioso. Y entonces hay un instante, miras tu propia mano y ves la verdad. Lo que te duele no es la cuerda, es el acto de aferrarte. El sufrimiento no viene del objeto del apego, viene del propio apego. Y cuando lo ves, recibes un regalo, la elección. Puedes seguir apretando o puedes soltar. Soltar, no porque no te importe. Soltar porque entiendes que obligar a algo a quedarse te hará doler más que su ausencia. Pero para soltar necesitas silencio interior, porque el ruido de la mente es muy astuto. Disfraza el apego con razones que suenan muy lógicas. Solo quiero justicia. Solo quiero que me entiendan. Solo necesito una explicación. Pero más profundo, el objetivo de la mente es mantenerte atrapado en su historia. Porque mientras la historia siga, el ego aún tiene dónde existir. Y por eso el budismo propone algo que parece paradójico: detener el pensamiento, no para volverte una máquina vacía, sino para observar el pensamiento hasta que pierda su poder. Cuando meditas, miras los pensamientos como nubes que pasan. La nube viene, la nube se va. El cielo no necesita que ninguna nube se quede. Y poco a poco, ¿te das cuenta? Ningún pensamiento es realmente tú. Aparecen y se disuelven, como todo lo demás. Esa observación debilita el poder del apego, porque el apego vive de la identificación. Yo soy esta ira. Yo soy esta tristeza. Yo soy esta persona herida. Pero cuando observas, empiezas a separarte. Te conviertes en la conciencia que sabe. Y en ese espacio, el dolor cambia de forma. Ya no es un destino, solo es una sensación que viene y se va. En la tradición budista, se dice: quien comprende la impermanencia ya no necesita más enseñanzas. La impermanencia es la llave. Si entiendes que todo cambia, te apegas menos. Si sabes que nada es eterno, puedes disfrutar sin pánico. Si entiendes que incluso el dolor pasará, no te desesperas en medio de la tormenta. Esa sabiduría, Anika, no es una frase filosófica para memorizar. Es una mirada repetida cada día hasta que tu corazón de verdad se suaviza. Pero habrá un momento en que sentirás otra resistencia, no del mundo, sino del ego. El ego es la voz que siempre dice: necesito, merezco, tengo razón. No es malvado, solo es una estructura mental creada para sobrevivir. El problema no es tener ego, sino creer que el ego es todo lo que tienes. Cuando el ego domina, todo se vuelve ganar, perder, superior, inferior. Y por eso, no puedes descansar. Pero cuando la conciencia despierta, el ego va perdiendo poder. Actúas desde la comprensión, ya no desde la carencia. Ya no desde la carencia. Y te darás cuenta, el desapego no puede imponerse. Tiene que nacer de la comprensión. No puedes obligarte a dejar de extrañar a alguien, pero puedes observar cómo ese extrañar te ata. No puedes obligarte a dejar de desear algo, pero puedes ver cómo el deseo te hace sufrir. Y en esa misma visión, soltar surge de manera natural, como una flor que abre cuando hay suficiente sol. Habrá un día en que ya no necesitarás aferrarte. No porque te hayas endurecido, sino porque entiendes tu verdadera naturaleza, que no puede perder nada. Porque lo más profundo en ti es ese espacio de conciencia silenciosa que siempre ha estado ahí desde el principio, observando cada venir y partir, sin que jamás le arrebaten nada. Desde esa comprensión, la compasión empieza a crecer. Empiezas a perdonar, no porque el otro tenga razón,
sino porque ves que aferrarte al resentimiento es envenenarte a ti mismo. Perdonar no justifica el daño. Perdonar es devolverle la libertad al corazón. En el budismo hay una imagen muy poderosa. El odio es como sostener un carbón encendido, con la intención de lanzárselo a otra persona. Pero quien se quema primero, siempre eres tú. Así que, si ahora mismo estás cansado, si estás sosteniendo una cuerda que te hace sangrar la mano, recuerda la introducción, recuerda ese vacío que temías y quédate un poco más. Inhala, exhala. No necesitas vencer el dolor. Solo necesitas verlo con suficiente claridad para que ya no conduzca tu vida. Y desde aquí, seguiremos, despacio, con ternura, para aprender a soltar, como el río aprende a fluir, como el lago aprende a aquietarse, y como el corazón aprende a amar, sin estar atado por el miedo. Y cuando empiezas a verlo, cuando de verdad comprendes que perdonar no es un regalo para el otro, sino una liberación para ti mismo, se abre otra puerta, más profunda y más silenciosa. Te das cuenta de que aquello que llamamos mal a veces no es una esencia fija, suele ser una expresión de un sufrimiento no comprendido. Una mente en pánico dirá palabras hirientes. Un corazón hambriento de amor se volverá controlador. Posesivo. Una persona que vive con miedo buscará provocar miedo en otros, como reflejo de supervivencia. Esto no significa que debas aceptar que te traten mal. No significa que debas quedarte en relaciones tóxicas. No significa que debas ser bueno al punto de sacrificarte. El budismo no te enseña a ser víctima. El budismo te enseña a ver con claridad. Ver con claridad para poner límites sin cargar odio. Ver con claridad para irte sin llevarte el veneno. Ver con claridad para comprender que cuando te aferras al resentimiento, sigues dándole al pasado poder sobre el presente. Y entonces, vuelves a lo esencial, el sufrimiento no surge por sí solo. Nace de condiciones, de una sensación, un pensamiento, un recuerdo, que luego se vuelve reacción, luego historia, luego identidad. El Buda llamó a esto originación dependiente. Todo surge por múltiples causas y condiciones. No hay un yo sufriente que cae del cielo. Hay una cadena de vínculos sutiles. Y si estás lo bastante despierto para ver esa cadena, descubrirás dónde puedes detenerte, porque no necesitas detener toda la tormenta. Solo necesitas detener un bucle. El bucle suele empezar muy pequeño, una frase que te punza, una mirada que te trae lo viejo, un instante en que sientes que no eres suficiente, y entonces la mente se enciende por reflejo. ¿Por qué hicieron eso? Soy tan tonto. No puedo perdonar. Nunca voy a estar bien. Cada frase así es una semilla, y si la riegas con repetición, se convertirá en un bosque entero de sufrimiento. Pero si en ese mismo momento te detienes, solo un latido, y vuelves al presente, empiezas a romper la cadena. Por eso, la atención plena sati se llama una revolución interior, no porque te convierta en alguien elevado, sino porque te devuelve aquello que creías perdido, la capacidad de elegir. ¿Qué significa atención plena? Significa estar plenamente presente en este instante, sin que te arrastre el pasado y sin que te arroje el futuro. Cames y solo cames. Caminas y solo caminas. Respiras y solo respiras. Suena simple, pero para una mente acostumbrada a vivir dispersa, es un regreso muy poderoso, porque la mayor parte del sufrimiento pesado no es porque sea demasiado grande, sino porque no lo sentimos cuando necesita ser sentido. Lo evitamos, lo reprimimos, lo encerramos, y entonces se queda en el cuerpo, en el sueño, en las reacciones, durante años. La atención plena te devuelve al presente, donde el dolor puede sentirse y disolverse de manera natural. Imagina que acabas de vivir una pérdida. La mente herida dirá, esto no debería pasar. No puedo seguir viviendo. Todo se ha hecho pedazos. Pero si no corres detrás de esas frases, si te quedas quieto y respiras y observas, empezarás a ver debajo de las palabras. Solo hay una sensación muy pura, un peso en el pecho, un nudo en la garganta, una presión en el estómago. Sin historia, sin juicio,
solo sensación. Y si puedes permitir que esa sensación exista, sin resistirte, ocurre algo extraño. Cambia. Se mueve. Se ablanda. Se disuelve. No porque la derrotes, sino porque has dejado de crear más sufrimiento mediante la resistencia. Este es un secreto muy profundo de la práctica budista. La vida seguirá trayendo dolor, pérdida, enfermedad, cambio, muerte, pero puedes dejar de crear sufrimiento innecesario. ¿Qué es? El sufrimiento innecesario es la segunda capa que se coloca sobre la primera capa de dolor. Traducción al español: manteniendo el contenido y el sentido, es cuando añades: esto es injusto. ¿Por qué a mí? ¿Debería haber sido diferente? No puedo aceptarlo. Cada una de esas frases es un combustible. No cambia el pasado. Solo hace arder más el presente. Y el sabio, no porque sea frío, sino porque ve la impermanencia, respira y se dice en voz baja: también pasará. Esa aceptación sencilla no te hace débil, te vuelve claro. Y cuando estás claro, la compasión nace de manera natural. Empiezas a mirar el dolor de los demás con otros ojos. Ya no necesitas ganar en una discusión. Ya no necesitas demostrar que tienes razón. Prefieres la paz antes que la victoria. Eso es la verdadera madurez espiritual. Soltar el ego para recibir la sabiduría del corazón. Luego entenderás algo más, muy importante, muy humano. Muchas personas te hieren, no porque sean fuertes, sino porque están sufriendo. Nadie que viva en paz necesita hacer daño. Por eso, la compasión no es una debilidad, es una forma de sabiduría. El perdón, en ese sentido, no justifica un acto incorrecto. Solo te devuelve la libertad. Te ayuda a ver. Esa persona actuó desde la ignorancia. Esa persona está atrapada en su propio sufrimiento. Y tú no necesitas vivir en la misma casa que ese sufrimiento nunca más. Desde aquí, el camino se vuelve muy práctico. Puedes poner límites. Puedes decir no. Puedes irte. Pero haces todo eso sin alimentar un fuego dentro del pecho. Y cuando lo logras, sientes que un espacio silencioso empieza a crecer dentro de ti. Un lugar donde la gente llega. La gente se va y tú sigues ahí, firme, claro, cálido. Empiezas a vivir como el océano. Y ya no como la ola. Las olas siguen apareciendo: tristeza, ira, miedo, culpa. Pero el océano no desaparece por una ola. Sigues sintiendo, pero ya no estás atrapado. Sigues amando, pero no te pierdes a ti mismo. Sigues viviendo en medio de la vida, pero la vida ya no te arrastra como antes. Y entonces tocas una respuesta muy tranquila. La verdadera libertad no es controlar todo. La verdadera libertad es encontrar paz, incluso cuando las cosas no salen según el plan. Si estás escuchando esto, prueba ahora mismo. En una sola respiración, inhala y reconoce: hay dolor. Exhala y permite el dolor. Puede estar aquí un momento. Inhala y recuérdate: yo no soy el dolor. Exhala y suelta un poco, aunque sea solo un poquito. Y si quieres ir más profundo, quédate con la dimensión oculta, para que sigamos explorando enseñanzas que te conduzcan a la paz interior. Una paz que no depende de nadie, no depende de nada, solo depende de una cosa: tu propio despertar. Y desde este mismo punto, cuando ya has visto que lo malo a menudo no es más que un sufrimiento que aún no ha sido comprendido, cuando has tocado la verdad de que la ignorancia crea reacción, y la reacción crea más sufrimiento, empiezas a darte cuenta de algo muy importante, muy práctico. Las personas no necesitan volverse buenas obligándose a ser buenas. Solo necesitan despertar. Y cuando despiertan, la conducta cambia de manera natural. Como la oscuridad se retira cuando aparece la luz. Por eso la práctica budista no se centra en imponer una ley rígida sobre ti como un molde duro. No te dice: tienes que ser así. Tienes que ser asá con amenazas o condenas. Te guía hacia un lugar más profundo: la sabiduría interior. Porque quien ve con claridad ya no quiere hacer daño. No porque tema el castigo kármico, sino porque entiende hacer daño a otros.
Al final, también es hacerse daño a uno mismo. Cuando esa visión madura, la compasión deja de ser un concepto moral. Se vuelve un estado natural. Como la respiración, no tienes que esforzarte para amar, solo tienes que dejar de estar en la ignorancia, y el amor nace por sí solo. Pero hay un punto muy sutil que muchas personas pasan por alto: esa compasión también tiene que volver hacia ti. Porque no son pocos los que entran en el camino de la sanación con una energía silenciosa, culpa y autocrítica. Escuchan sobre meditación y de inmediato convierten la meditación en una competición. Escuchan sobre atención plena y convierten la atención plena en un ideal para juzgarse a sí mismos. Dicen: si me siento el tiempo suficiente, si practico de forma perfectamente correcta, si pienso lo bastante positivo, entonces el dolor desaparecerá. Pero el budismo, en lo más profundo, es mucho más suave. Enseña que la iluminación no es algo que puedas forzar a que ocurra. Es algo que permites que ocurra cuando dejas de luchar contra ti mismo. Una semilla no brota solo porque se lo ordenes. Necesita oscuridad, necesita silencio, necesita agua, necesita tiempo y una paciencia que no esté tensa. El corazón también. No puedes apresurar el proceso de sanar. No puedes exigir hoy tengo que estar bien y luego culparte por seguir doliendo. La autocompasión significa permitirte ser tú mismo, con errores, miedos, contradicciones, sin construir un tribunal en tu mente para condenarte cada día. Muchas personas buscan aceptación afuera porque aún no han aprendido a abrazarse por dentro. Quieren que otros los entiendan, los reconozcan, los validen, pero toda validación externa es efímera, cambiante, condicionada, mientras que la verdadera aceptación comienza cuando miras tu propio dolor con ternura, sin apurarte a arreglarlo, sin apurarte a borrarlo, sin apurarte a convertirlo en una lección demasiado pronto. Solo mirar, solo quedarse, solo respirar. El Buda enseñó que nadie puede salvarte excepto tú mismo. Eso no es frialdad. Es un empoderamiento profundo. No necesitas esperar a que alguien venga a liberarte. Puedes regresar a ti, ahora mismo, y al comprender más profundamente el origen dependiente, empiezas a tocar una verdad aún más amplia. A veces, no hay un alguien a quien culpar en un sentido absoluto. No porque el daño no sea real, sino porque todo ocurre dentro de una red de causas y condiciones. No perdonas para decir que aquello estuvo bien. Perdonas para ver que sostener el odio es como sostener un cuchillo clavado en tu propio corazón. Suelas para salir del círculo del ego que necesita tener razón para siempre. Y aquí, la liberación deja de ser un destino lejano y se vuelve una experiencia que ocurre en cada instante en que eliges conciencia en lugar de reacción. Cada vez que eliges respirar antes de responder, eres un poco más libre. Cada vez que observas antes de juzgar, desatas un nudo dentro de tu mente. Cada vez que comprendes antes de condenar, cortas un hilo de apego. No importa cuántas veces tropieces, importa cuántas veces recuerdas que puedes volver al presente. Porque el camino budista no es una línea recta. Se parece a un círculo que te trae de vuelta, una y otra vez, al único lugar donde existe la libertad ahora. Y allí, reconocerás algo que suele malinterpretarse. La claridad no significa no tener emociones. Los grandes maestros aún pueden estar tristes, aún pueden llorar, aún pueden sentir miedo. La diferencia está en que no se aferran a la emoción como identidad. No dicen, yo soy el miedo. Solo ven, hay miedo pasando por aquí. Las emociones vienen y se van, como nubes en el cielo, como olas en el mar. El mar no necesita expulsar las olas. El cielo no necesita retener las nubes. Una confianza profunda en el flujo de la vida es lo que te permite vivir con menos miedo. Porque, al final, el miedo es la raíz de todo apego. Tememos perder lo que amamos. Tememos el dolor. Tememos la muerte. Tememos no poder controlar el mañana. Pero el budismo enseña que el miedo se disuelve poco a poco cuando comprendes la impermanencia. Si todo cambia constantemente, aferrarte solo te cansa. Pero no detiene la vida. Y aunque existan diferentes creencias sobre la muerte, la continuidad
o la transformación. El punto de práctica se encuentra en un lugar muy claro. No vivas como si pudieras poseer algo para siempre. Cuando comprendes que la vida es prestada, la gratitud reemplaza gran parte del miedo. Empiezas a apreciar sin entrar en pánico. Empiezas a amar sin atar. Empiezas a vivir sin levantar muros todo el tiempo contra el futuro. Y cuando una paz así echa raíces, te darás cuenta de algo muy ligero. No necesitas que el mundo cambie para ser feliz. No necesitas que otros se comporten según tu deseo. No necesitas que todo salga según el plan. Porque la felicidad, en este punto, ya no es euforia, es serenidad. Es el lago que refleja el cielo tal como es, sin añadir, sin quitar. En ese estado, miras la vida como un maestro, no un maestro que siempre te complace, sino uno que siempre te muestra dónde aún te estás aferrando. Si alguien te incomoda, en lugar de concluir enseguida sobre esa persona, vuelves hacia adentro y preguntas, ¿qué en mí está siendo tocado? Si algo te duele, observas el dolor antes de construir la historia. ¿Dónde está el dolor en el cuerpo? ¿Qué color tiene? ¿Qué forma? ¿Cómo se mueve? Estoy agregándole pasado. Así, cada momento se vuelve meditación. Cada obstáculo se vuelve oportunidad de entrenamiento. Los textos antiguos dicen, el sufrimiento es una puerta hacia la iluminación. No porque el sufrimiento sea bueno, sino porque el sufrimiento te obliga a mirar hacia adentro. El dolor tiene una función sagrada. Te recuerda que estás dormido. Y cuando despiertas, ya no necesitas el látigo. Empiezas a aprender a través de la atención, del silencio y de la compasión. Esa es la evolución natural de la conciencia. Y entonces, cuando avanzas más, entiendes algo hermoso. Incluso las enseñanzas son temporales. Las palabras, los libros, el maestro, todo es un dedo, señalando la luna. Si te quedas mirando el dedo, olvidarás levantar la vista al cielo. El budismo no te exige creer, te invita a observar. Y a través de la observación, descubres por ti mismo cosas que nadie puede imponerte. Empiezas a sentir un hilo invisible que te une al universo. No por teoría, sino por experiencia. Respiras, y ves que respiras con el mundo. Comes, y ves que vives gracias a incontables condiciones. Amas, y ves que el amor no es solo tuyo. Con eso, la ilusión de separación se va afinando. Y cuando la separación se afina, la pregunta, ¿quién está herido?, cambia también. Si no hay un yo sólido para ser insultado, ¿qué es lo que realmente se hiere? A menudo, solo es una imagen que intentas proteger. Una identidad, una historia. Empiezas a ver que lo más difícil de soltar no es la gente ni las circunstancias, sino la imagen que te dibujaste de ti mismo. La víctima, el fuerte, el incomprendido, el que soportó demasiado, el que siempre debe tener razón. Esas historias te dan identidad y al mismo tiempo te encierran en un cuarto pequeño. Para ser completamente libre, sueltas incluso tu historia personal, no para negar tu vida, sino para no quedar limitado por ella. Miras tu biografía como una nube. Está y se disuelve. La respetas, pero no te arrodillas ante ella. Y cuando vives así, lo que era tragedia se vuelve aprendizaje. Lo que era pérdida se vuelve liberación. Lo que era vergüenza se vuelve suavidad. Ya no huyes del mundo, pero tampoco te pierdes en el mundo. Te conviertes en alguien capaz de vivir en medio del ruido y aún así, escuchar el silencio interior. Trabajas, amas, sostienes responsabilidades, pero lo haces desde un lugar que ya no es carencia. No actúas para llenar un vacío, actúas desde la plenitud de la presencia. Y entonces, el mundo parece cambiar. No porque el mundo sea otro, sino porque tu mirada cambió. Quien antes te irritaba, ahora es solo alguien que sufre a su manera. La situación que antes parecía injusta, ahora es el lugar donde aprendes a ablandarte. La demora que antes te enojaba, ahora es una oportunidad para respirar. No porque seas pasivo, sino porque ya no te engancha el anzuelo. Aprendes a distinguir dos cosas. Con claridad, el sufrimiento reacciona.
La libertad responde. El sufrimiento necesita vengarse. La libertad necesita comprender. El sufrimiento necesita ganar. La libertad necesita paz. Y cuando vives así, la vida se vuelve una danza entre forma y vacío. Todo aparece y desaparece, y tú quedas como un testigo silencioso. Esa calma interior no es silencio externo. Es una calma más allá del sonido y de la ausencia de sonido. Es la calma del ser. En esa calma, la mente deja de preguntar tanto y empieza a escuchar. Ya no necesitas entenderlo todo. Confías. Esa confianza no es ciega. Nace de haber visto un orden profundo debajo del caos. Todo llega para irse. Todo nace para cambiar. Todo se pierde para abrir. Y así, lo que antes te hería pierde su antiguo significado. No porque no importara, sino porque entiendes el dolor solo era un mensajero. Te mostraba dónde aún dormías. Te mostraba dónde aún te aferrabas. Y cuando aprendes, el mensajero ya no necesita tocar tu puerta. Cuando puedes mirar tus heridas con ternura, sin resentimiento, sin culpa, es señal de que la sabiduría echó raíz. Descubres la libertad, no es no sentir. La libertad es sentirlo todo sin perderte a ti mismo. Puedes llorar sin desesperarte, reír sin aferrarte, amar sin pusier. Eres como el loto que florece en el barro, puro no porque el barro desaparezca, sino porque ya no te define. Y en algún momento, liberarte de lo que te hiere deja de ser un esfuerzo. Se vuelve el resultado natural de ver con claridad. El dolor puede aparecer, pero no se queda. Los pensamientos pueden surgir, pero no te arrastran. Las emociones pueden venir, pero se disuelven como nubes. Y lo que queda es una presencia silenciosa, luminosa, llena de amor. Esa presencia es tu verdadero ser. Si quieres, podemos seguir más profundo, con prácticas concretas para vivir desde esa presencia en lo cotidiano, en las relaciones, en el trabajo, en los momentos de soledad y también en las tormentas inesperadas. Porque este camino no está en una montaña, está en una respiración, en una pausa, en cada vez que eliges conciencia, en lugar de reacción. Y si estás escuchando la dimensión oculta, quédate con nosotros, para que cada noche, cada enseñanza, sea un paso muy pequeño, que te lleve de vuelta a casa, al lugar de paz que siempre ha estado en tu propio corazón. Y ahora, antes de cerrar, permite que regreses a algo muy simple, una respiración, muy lenta, muy profunda. No necesitas convertirte en otra persona. No necesitas arreglarte para ser correcto. No necesitas vencer el dolor. Solo necesitas recordar. Recordar que, debajo de todos los pensamientos, debajo de todas las emociones, debajo de todas las historias que has cargado por demasiado tiempo, aún existe un espacio silencioso, una presencia tierna, que observa en silencio y que nunca ha sido herida. Cada vez que te detienes, cada vez que eliges respirar en lugar de reaccionar, cada vez que te tratas con bondad, aunque sea un poco, estás regresando a casa. Y algún día, de manera natural, mirarás atrás y verás que lo que antes te dolía como un cuchillo, hoy es solo un recuerdo lejano, una neblina que se deshizo, porque la luz de tu conciencia ya fue suficiente. No porque la vida deje de traer desafíos, sino porque ya no te arrastra como antes. Sigues viviendo, sigues amando, sigues trabajando, pero en lo profundo hay una sonrisa muy tranquila, una paz que no necesita explicación. Si estas palabras te tocaron, guarda una sola cosa para esta noche. No estás perdido, solo estás recordando. Gracias por estar aquí, por escuchar, por darte una oportunidad de respirar. Si quieres continuar este viaje con la dimensión oculta, suscríbete al canal y escribe abajo una frase muy simple. ¿Qué quiero soltar esta noche? O ¿qué dentro de mí necesita suavizarse? Lo leeremos y caminaremos contigo. Ahora, deja que todo se asiente, inhala, exhala, que tengas una noche en paz. Y cuando cierres los ojos, recuerda, la paz no está lejos, está aquí mismo, dentro de ti.